Buenos días. Soy la doctora Claudia Jennifer Domínguez Chávez, profesora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California y responsable del proyecto Prevalencia de sarcopenia y sus factores asociados en personas adultas mayores de Mexicali. Entre las afectaciones que se presentan con mayor frecuencia entre las personas adultas mayores se encuentran los síndromes geriátricos, que pese a su relevancia han sido poco estudiados en la investigación epidemiológica. Uno de estos síndromes es la sarcopenia, que se manifiesta a través de la pérdida progresiva de la masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico, y que favorece a su vez a la presencia de efectos adversos, entre los que se encuentran las caídas, las fracturas y la hospitalización de las personas adultas mayores, que además pueden favorecer a una reducción de la calidad de vida, un incremento del grado de dependencia, así como un incremento del riesgo de mortalidad. Es importante reconocer que la sarcopenia es un síndrome reversible, por lo que es ideal identificar la severidad de esta, pero también aquellos factores que se encuentran asociados a ella. En este sentido, la literatura reporta que existen factores sociodemográficos, antecedentes de carácter patológico, como lo pueden ser algunas enfermedades como la diabetes, el declive cognitivo, la depresión, pero también algunos otros factores asociados al estilo de vida. En este sentido, es especialmente importante prestarle atención puesto que estos son de carácter modificable. En este sentido, podemos hablar de dietas o alimentación basada en un consumo alto de carbohidratos, grasas y un poco consumo de alimentos ricos en proteínas. El estado de peso, incluyendo los estados de sobrepeso, obesidad, así como el infrapeso, el sedentarismo y los problemas para conciliar el sueño, además del consumo del tabaco, así como el consumo de alcohol. La literatura actual, sobre todo aquella desarrollada en países europeos y asiáticos, nos indican que no hay evidencia suficiente para concluir específicamente cuáles son aquellos factores que se asocian con mayor fuerza a la sarcopenia, considerando que ésta puede tener una etiología multifactorial. En el caso de México, acorde a Spinelli Bermúdez y algunos colaboradores, se considera que la información epidemiológica de la sarcopenia en cuanto a los adultos mayores mexicanos es escasa, incluyendo el estudio de aquellos factores que se pueden asociar con mayor frecuencia al desarrollo de la sarcopenia en las personas adultas mayores de México. Por lo tanto, es ideal identificar de manera oportuna no solamente la prevalencia de la sarcopenia, sino también aquellos factores asociados a ella con la intención de favorecer a la modificación de los mismos y revertir, en este caso, este síndrome geriátrico. Es por tanto que la presente investigación planteó como objetivo general el determinar la prevalencia de la sarcopenia y su asociación con los factores de carácter sociodemográfico, de estilo de vida y enfermedades crónicas en adultos mayores de Mexicali y Baja California. De manera específica, se está buscando analizar cómo los factores sociodemográficos de estilo de vida y enfermedades crónicas influyen en los tres criterios que favorecen al diagnóstico de la sarcopenia, que es la masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico. En cuanto a la metodología que hemos estado considerando y aplicando en este proyecto, se encuentra un diseño de carácter descriptivo e inferencial, con una población de personas adultas mayores de 60 años o más, con una muestra considerada de 173 participantes. El muestreo que hemos aplicado considera aquel de carácter conveniencia y por bola de nieve. En cuanto a los criterios, se han incluido a todas aquellas personas adultas mayores de 60 años o más de Mexicali y del Valle, preferentemente que se encuentren vacunados para COVID. En cuanto a los criterios de exclusión, el diagnóstico clínicamente establecido de una enfermedad de carácter neurodegenerativo o neuromuscular ha sido considerado como motivo de exclusión, así como aquellas situaciones que favorecen la incapacidad de la persona para permanecer de pie para llevar a cabo las valoraciones.
La presencia de marcapasos, stent y desfibrilador se consideraron como causas de exclusión, puesto que la báscula de bioimpedancia empleada para valorar la masa muscular puede generar afectación de este tipo de implementos. Para evaluar la sarcopenia se determinaron los 3 criterios establecidos por los principales grupos de trabajo de sarcopenia, que es el grupo asiático y el grupo europeo. En este sentido, se consideró la evaluación de la masa muscular a partir de una báscula de bioimpedancia, la valoración de la fuerza muscular a través de dinamómetros y el rendimiento físico mediante la batería corta de rendimiento físico. En cuanto a los factores asociados, se elaboró una cédula de datos exprofesa en donde se incluyeron algunos factores sociodemográficos, así como algunos aspectos asociados al estilo de vida, como el consumo de alcohol, tabaco, antecedentes patológicos y las características del sueño, incluyendo las horas que duerme de la noche a la mañana y la presencia o ausencia de problemas para dormir. En cuanto al tamizaje de patologías, se llevó a cabo la aplicación de la evaluación cognitiva de Montreal para determinar la existencia de algún tipo de declive cognitivo, así como el cuestionario para la depresión de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento de México, con la finalidad de identificar la presencia de síntomas de depresión. En cuanto al estilo de vida, se aplica de manera específica 2 instrumentos para evaluar el estado nutricional de la persona adulta mayor mediante el cribado de la nutrición de las personas, conocido como Mini Nutritional Assessment, así como el cuestionario de actividad física para personas adultas mayores de Borrich y colaboradores. Actualmente nos encontramos en la fase de recolección de los datos, situación que ha tenido algunos inconvenientes atribuidos a la actual pandemia. Es importante mencionar que este proyecto ha sido financiado por PRODEP, por lo que ha sido necesario apegarnos a un tiempo establecido previamente. Es importante hacer también mención que el proyecto se crea y se genera previo a la pandemia, por lo que se ha visto la necesidad de adaptar algunos aspectos. Uno de estos aspectos es la recolección de los datos, la cual iniciamos a través de un formato híbrido, en el cual las personas adultas mayores eran contactadas a partir de estudiantes de la Facultad de Enfermería, algunos conocidos, quienes nos apoyaban para establecer una videollamada con la persona mayor y a partir de explicarle el procedimiento, aplicar los consentimientos informados virtuales y posteriormente el consentimiento informado de manera física. Entonces, durante estas sesiones lo que hacíamos era la entrevista del participante, la aplicación de la cédula de datos en el caso que aceptara participar. La cédula de datos personales se aplicaba, así como algunos aspectos del Mini Nutritional Assessment o de la evaluación nutricional y los cuestionarios de actividad física. El resto de los instrumentos, como la evaluación cognitiva de Montreal, los aspectos restantes de la evaluación nutricional y los criterios de la sarcopenia se evaluaban de manera presencial en los domicilios de la persona. Es importante mencionar que pese a que muchas personas mostraban interés de participar en el proyecto, una vez que les hacíamos saber de la necesidad de asistir a su casa para realizar las mediciones, encontrábamos esta barrera del no permitirnos acceder a pesar de llevar todos los equipos de protección, de darles a conocer que el equipo estaba siendo desinfectado de manera continua. No obstante, pues quizás algunas experiencias que estaban viviendo al interior de la familia respecto al COVID, pues impedían el acceso para concluir las valoraciones. Esto fue un motivo que nos generó la eliminación de ciertos participantes, puesto que no fue posible concluir la valoración de los criterios de sarcopenia ante la negativa para la visita presencial. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de trabajar con la escuela para personas adultas mayores ubicada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California.
La escuela nos abrió las puertas para trabajar con la población de personas adultas mayores que asisten justamente a tomar parte de las actividades que se les ofertan en carácter educativo, y en este sentido estuvimos haciendo las valoraciones de manera presencial, tanto la aplicación de los instrumentos como la valoración de los criterios diagnósticos de la sarcopenia. Prácticamente en este proyecto que aún tenemos en marcha, aún no tenemos resultados para presentar, pues nos hemos visto en la necesidad de afrontar la situación y atender la situación de diferentes frentes. La pandemia ha implicado claramente una barrera para la atención de las personas adultas mayores. En este caso, sí ha hecho una reflexión en la necesidad de redoblar los esfuerzos para la atención justamente de este grupo etario que requiere hoy más que nunca que los atendamos, que voltemos a ver qué necesidades están presentando. Parte de este proceso de valoración que estamos viviendo de la sarcopenia durante la pandemia nos ha permitido observar y escuchar las experiencias de las personas adultas mayores, cómo han vivido la pandemia y qué consecuencias ha traído también para su salud todo este proceso que vivimos de casi 1 año y medio de aislamiento, en donde no había un contacto, donde quizás las personas que asistían a esta escuela, a estas actividades, las dejaron de tomar, tienen poco menos de 3 meses que regresaron a actividades, y parte de esta reflexión nos lleva a pensar justamente en la necesidad de identificar herramientas y estrategias alternas para atender a este grupo etario. La pandemia no puede ser un motivo suficiente para alejarnos y dejar de llevar a cabo proyectos de investigación enfocados a este grupo, pero quizás las formas en las que solíamos hacer las recolecciones deban de verse modificables, y no solamente hablando en términos de portar propiamente el equipo de protección, mantener las medidas de sana distancia, sino buscar otras alternativas, y probablemente una de ellas tiene que ver con el uso de herramientas como lo es el caso de las videollamadas. Probablemente esta pueda ser una nueva herramienta, una alternativa que favorezca el mantener la investigación en este grupo etario que francamente se ha estado viendo afectado de manera importante a partir de todo el proceso que hemos vivido de poco más de 1 año y medio. Importante mencionar que una cantidad importante de las poco más de 70 personas que llevamos evaluadas hasta el momento han presentado síntomas de depresión, declive cognitivo y también entran en parte de los criterios de sarcopenia. Al momento no podemos dar aún un análisis preliminar, puesto que no hemos logrado alcanzar la mitad de la población, al menos, ¿no?, para poder dar un estimado de una prevalencia. Pero seguiremos trabajando con la intención de cumplir con los objetivos de la investigación y, en su caso, pues poder dar posibles pautas para estas poblaciones de adultos mayores que hoy más que nunca nos necesitan. Y bueno, sin más, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes el avance del proyecto, la manera muy breve en la que lo estamos aplicando, y bueno, quedar atenta a cualquiera de sus dudas, preguntas, comentarios en torno al proyecto a través de mi correo, así como durante la sesión de preguntas que tendremos en algún momento durante el Congreso. De antemano agradezco al comité organizador, así como a quienes se dieron oportunidad de escuchar la presente información.